Fue enero de 1977. Una descomunal nevada trajo a Jaca a Josu García, junto con su familia, en búsqueda de nuevos horizontes. «¿Pero dónde me habéis traído?», les preguntó Josu a sus padres al ver todo cubierto de blanco. Josu enseguida se adaptó a nuestra ciudad, en donde se despidió de su infancia para emprender su adolescencia en el Instituto Domingo Miral, y desde el primer momento una idea fija en su mente y en su corazón: la música. Créanme si les digo que pocas veces se tropieza uno con una persona con las ideas tan claras, desde su infancia y ahora en su madurez, desde el pasado y para siempre. Ese amor incondicional a su trabajo como cantante, guitarrista, compositor, letrista o productor. Más de 150 discos a sus espaldas, producciones publicitarias de alto calado, formaciones propias e igualmente una sólida y exitosa carrera compartiendo escenario con figuras de la talla de Pablo Martín, Loquillo, Tequila o Amaral, entre otros tantos. Josu es un tipo humilde, discreto, apasionado y sobre todo honesto, incapaz de hacer algo en lo que no crea firmemente. A pesar de su apariencia de tipo duro, si rascas un poco, enseguida descubres a un hombre sensible, concienciado, lector empedernido, algo coqueto, aunque alejado totalmente de vanidades y protagonismos, gran conversador, y que es capaz de transmitir la idea de la importancia de aprovechar el tiempo, sobre todo porque con el tiempo y su talento a Josu García todavía le faltan muchas historias que contar y que cantar. Josu García, buenos días. Hola, bienvenido buenos días. a esta casamata de la Ciudadela y sobre todo bienvenido a la ciudad de Jaca, una ciudad que en un momento de tu vida pues yo creo que fue importante. Buenos días, Toño. Encantado de estar aquí contigo. Importantísima, tanto que sí, porque aquí viví en una etapa crucial, esencial de la vida de cualquier persona, que es la adolescencia y la primera juventud. Creo que ya voy por la cuarta o la quinta, pero aquí pasé la adolescencia, el instituto y mis primeros años de juventud. Así que el vínculo con esta tierra y con esta ciudad es total, es muy poderoso y soy muy feliz siempre que vengo. Me encanta venir aquí. Oye, vamos a hacer un viaje por todos esos recuerdos y por la trayectoria de tu infancia y tu primera juventud, ¿no? ¿Con qué años llegas a Jaca? Llegué con 12 años, en el curso 77-78. De hecho, llegué después de Navidad, con lo cual me incorporé al nuevo curso, séptimo de GB, después de Reyes. Es decir, llegué como el nuevo, ¿sabes? A mitad de curso. Con 12 años venía de San Sebastián. Yo conocía esta tierra porque a mi padre le gustaba mucho, veníamos aquí a esquiar, a pescar, etc. Pero claro, de repente verme aquí, con una nevada que cayó ese año además increíble, de repente era, ostras, ¿dónde estoy?, ¿no? Pero bueno, la acogida que tuve en el colegio, que está aquí a solo 200 metros, o estaba, creo que está ya el edificio... Está cerrado, sí. Está cerrado. Pues enseguida me adapté a la forma de ser de aquí, al acento de aquí, al clima de aquí. Me adapté enseguida y lo siento mi casa totalmente. Un niño de 12 años y como Sí. muy bien decías, luego fuiste al Instituto Domingo Miral, pero primero al seminario del Paseo. ¿Guardas algún recuerdo del seminario? Muchísimos, muchísimos. Esos recreos en el patio, que había, que incluso salíamos a los glacis a corretear, a hacer todo tipo de gamberradas y de juegos y de cosas. Recuerdo mucho a muchos profesores, a muchos curas de aquella época, a muchos alumnos. Tengo muchos recuerdos y todos buenos, la verdad. Te pongo en el brete, dime el nombre de algún Venga. profesor. Don Ricardo Esteban, por ejemplo. Voy a intentar acordarme de nombres, porque los motes no creo que sea respetuoso de decirlo. Don Ricardo Esteban, don Miguel, que no me acuerdo cómo se llama. Don Miguel La Fuente y don Correcto. Miguel Calvo, que nos daba matemáticas. Exacto, eso es. Sí, y ahora mismo no me vienen muchos más nombres. Fernando, había
Había dos, Fernando Harne y Fernando Jordán. Fernando Jordán, correcto, sí. Bueno, oye, yo soy los recuerdos así de infancia, de la vida cotidiana en nuestra ciudad, ¿cómo son? Pues insisto, muy bonitos porque aparte de los días lectivos de la semana, que era pues la rutina de cualquier chico de esa edad en el colegio, ¿no? De ir a clase y luego pues hacer un poco el gamberro con los amigos, ir a casa, tal. Los fines de semana eran muy bonitos porque con mi familia siempre íbamos pues por toda esta comarca y todos estos valles maravillosos, ¿no? Así que son recuerdos muy bonitos. Naturaleza, de pueblos preciosos, de comidas maravillosas, muy bonito. Bueno, y luego quizá fue en Jaca en donde por primera vez asomó tu vocación hacia el mundo de la música, para luego desarrollar la prolífica carrera que has llevado y de la cual vamos a hablar. Así es, yo venía ya de San Sebastián yo había ido en San Sebastián a un profesor de guitarra, yo venía ya con algunas nociones, pero nunca me imaginé que iba a juntarme con otros chicos, a tocar la guitarra y a tocar canciones, etcétera, nunca. Para mí tocar la guitarra era algo que yo hacía en casa porque iba a clases con un profesor allí en San Sebastián. Pero a base de conocer gente aquí y luego en aquella época que había tanta eclosión, ¿no? Tanta efervescencia en lo musical, pues enseguida conocía a otros chicos que tocaban y me acuerdo de aquí en los glacis de la Ciudadela de juntarnos con la guitarra de uno, la del otro que le dejaba a su hermano mayor y empezar a tocar canciones, etcétera. Y luego ya un poco más tarde, con 15 años, ya tuve mi primer grupo que se llamaba Pócima, con un personaje maravilloso de esta ciudad que se llama Mariano San Clemente, que ahora vive por la zona de Aínsa, tuvo un bar aquí en Jaca muchos años. Bueno, pues mi primer grupo de rock era un grupo que lógicamente pues tenía las aspiraciones justas y hacíamos lo que podíamos, ¿no? Con mucho entusiasmo y muy poca disciplina, pero sí que me sirvió como para arrancar de alguna manera y para crear dentro de mí una necesidad tremenda, ¿no? De desarrollar todo eso y de no solo vivir profesionalmente de la música, sino vivir la música, ¿no? Sentir la música y hacer de ello mi arma más poderosa o mi sentimiento más fuerte. Recuerdo que vivías además al lado de la Escuela Militar de Montaña. Justo al lado, en el último número de la avenida Escuela Militar de Montaña, el 37, me acuerdo correctamente, el último número antes de la puerta. Sí. Entonces, bueno, ahora hablaremos ya, llega un momento que como todos te toca salir de la ciudad de Jaca, elegir un futuro, pero tú de Jaca ya te fuiste un poco con el sentimiento de, ostras, pues igual me dedico al mundo de la música. La verdad es que hubo unos años, 2 o 3 años de impasse entre irme de Jaca y aterrizar en Zaragoza, que es donde realmente empecé mi carrera profesional ya más en serio. Hubo unos 3 años de vida un tanto, es que no sé cómo decirlo, muy bonita, la verdad. Estuve viviendo en una comunidad, en un pueblo abandonado, lo que se llamaban comunas en aquella época, sí. ¿no? En Aineto, muy cerca de aquí, un poco más allá de Sabiñánigo, en el Valle de la Guarguera. Y ahí, claro, yo en esa época, la guitarra para mí era pues un apéndice de mi cuerpo que yo utilizaba para divertirme y divertir a los demás, simplemente tocar canciones y más canciones en veladas nocturnas interminables alrededor de un fuego o de una chimenea, pero no lo sentía como algo que pudiera desarrollar en forma de carrera profesional. Eso ya fue un poco más tarde cuando aterricé en Zaragoza, que ahí sí que ya me zambullí en la música como profesión. Oye, y paralelamente, yo no sé si antes de toda esa reflexión, ¿habías pensado en tu infancia, quiero ser? A ver, todos en esa época teníamos los sueños que ves en tus ídolos, ¿no? O sea, estar de gira, ir a hoteles, conocer ciudades, triunfar tocando la guitarra delante de mucha gente, pero en realidad no era un objetivo es decir, era algo que uno se encaminaba hacia ello o soñaba con ello, era un sueño más que nada.
no fue hasta que desarrollé una carrera profesional que sentí la disciplina de decir voy a conseguir esto, porque de algo hay que vivir y esto se me da bien, ¿no? Hasta entonces era simplemente un sueño que, bueno, pues que se ha visto cumplido en gran medida, por lo menos a mí me sirve con las metas que he alcanzado, y que aún tengo todavía metas por cumplir, pero en aquella época no iba más lejos de ser un sueño. Un sueño en el cual, bueno, pues como digo, vamos a hablar a continuación de toda esa carrera maravillosa además. Pero cuando tú estás aquí en Jaca, hay que decir que además vienes con frecuencia, o bueno, con cierta frecuencia. Vengo cuando puedo, sí, vengo cuando puedo. No todo lo a menudo que me gustaría, pero vengo cuando puedo, sí. Oye, y dime un rincón de Jaca, del Pirineo, un paisaje, un lugar que especialmente te atrae. En Jaca tengo muchos rincones muy específicos. Uno de ellos, que es para mí icónico y súper emblemático, son las escalinatas del paseo. Porque en esas escalinatas, más que unas escalinatas de acceso a un paseo, eran un punto de reunión de mucha gente y tardes interminables, simplemente viendo los coches pasar, comentando cosas, tocando la guitarra. ¿Comiendo pipas? Comiendo pipas, por supuesto, sí, por kilos. Y esa imagen de las escalinatas del paseo está siempre muy presente cuando pienso en Jaca, muy presente. En el resto de la comarca y de los alrededores, pues no sabría decirte un lugar en concreto. Me acuerdo mucho de esos pueblos abandonados que hay en la Garcipollera, que a mí me encantaba hacer marchas por allí, paseos. En aquella época además todavía se podía acampar de manera más o menos libre y pasabas la noche por ahí en una tienda de campaña. Ese rincón que estaba tan cerca de Jaca, porque está a ¿cuántos? 3-4 kilómetros, y sin embargo era un paraíso, era un paraíso absoluto. Bueno, y entonces en un momento dado pues sales de Jaca, sí. Tu destino es la ciudad de Zaragoza. Sí. Háblame de esos años en Zaragoza. La verdad es que los años de Zaragoza fueron muy aleccionadores. Realmente ahí aprendí casi todo lo que sé de mi profesión y aprendí muchas cosas de la vida. Ahí me hice mayor, yo llegué a Zaragoza con 22 años y me hice mayor, ahí es donde tuve que buscarme la vida con muchos grupos, con orquestas de verano, de estas que van por los pueblos, con una pajarita y tocando pasodobles en fiestas de cientos y cientos de pueblos. Entonces ahí es cuando la cosa ya iba en serio. Era como, ostras, hay que pagar un alquiler, hay que ir al supermercado, hay que vestirse, y entonces era ya una cuestión en la que se juntaba lo lúdico y lo bonito que es mi pasión por lo que hago, con una forma de trabajar y de ganarse la vida. Entonces fueron años muy chulos, con muchos grupos, mucha actividad. Eran años además en Zaragoza, final de los 80 en Zaragoza fueron años increíbles, ¿no? de explosión, ¿no? A todos los niveles, ¿no? En la moda, en los grupos, en conciertos, venían la sala en bruto, la sala metro, venían grupos de todos los lados, de Inglaterra. Era realmente una época maravillosa, hasta que aterricé en Más Birras, grupo emblemático, querido y muy conocido de Aragón. Ahora un poco relanzado o reconocido a través de la maravillosa película La Estrella Azul de mi amigo Macipe, y claro, ya con ese grupo estaba ya en un grupo de verdad. Hasta entonces había sido grupos un poco, no te diría amateur, pero sí sin proyección, sin resultados. Con Más Birras pues tocamos en la Expo de Sevilla, hacíamos giras, hicimos una gira por Francia. Era algo ya muy en serio, ¿no?
Oye, nombres de algunos músicos aragoneses que de aquella época, porque claro, tú estuviste en el germen de lo que era la movida aragonesa. Claro, joder, pues ahí estaban, aparte de lógicamente Mauricio Aznar y el resto de componentes más birras, ahí estaba Mariano Chueca con sus Distrito 14, ahí estaban los primeros héroes a los que conocí pues, en su primer local de ensayo, un montón de gente. Bueno, una referencia especial a un gran mentor y amigo y maestro que nos dejó hace un par de años, Iñaki Fernández, todo un referente con el que además él un poco me secuestró para llevarme a Zaragoza y estuve compartiendo casa con él durante un par de años, años increíbles en los que nada más despertar lo primero que hacíamos era poner una cafetera y coger la guitarra directamente y así horas y horas y horas, ¿no? Fue un maestro al que reverencio y del cual guardo un recuerdo que no morirá nunca, ¿no? Porque y salas emblemáticas como que has nombrado, ¿no? Como la Sala Metro. La Sala Metro, la Sala en Bruto, son las que más recuerdo porque traían a grupos muy potentes de Inglaterra, de Suecia, de grupos con enjundia. Y aparte, cuando no había concierto, pues era el lugar de reunión de todos los músicos, de la gente del teatro, del cine, aquellos grupos de teatro maravillosos que había en aquella época, Acaratea, Nemosa, toda aquella gente, ¿no? Y vivíamos un poco, era un poco una especie del San Francisco de los últimos años 60, ¿no? O sea, era una mezcla entre músicos, actores, poetas, escritores, pintores. Era muy bonito aquella conjunción que había de tantas disciplinas unidas por un hilo conductor que era ese final de década de los 80 tan rica en tantos aspectos, ¿no? Al final, tu desembarco en Madrid casi es una consecuencia lógica, ¿no? En tu evolución. Yo creo que sí. Mi amigo Iñaki solía decir: has hecho Jaca, Zaragoza, Madrid, y me decía, de Madrid ya lo único que te queda es Los Ángeles, en California. Bueno, claro, Madrid era la meca, un poco, en aquella época siempre había gente que me decía, tienes que ir a Madrid, si quieres esquiar tienes que ir a un sitio donde haya nieve, y en Madrid era donde todo ocurría, de alguna manera, ¿no? Donde estaban las compañías discográficas, las grandes oficinas de management, etc. El aterrizaje en Madrid fue duro porque los 2 primeros años, claro, lógicamente de una época en la que no había móvil y en la que no podías quedarte en el sofá de tu casa esperando a que el teléfono sonara, con lo cual había que salir, conocer, salir por la noche, conocer músicos, conocer gente, decir además que todo te iba muy bien porque nadie quiere saber nada de perdedores. Entonces, si tú decías la verdad y cuando te decían, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo en Madrid? Yo decía, muy bien, estupendamente, fantástico, porque si dices otra cosa, pues se dan la vuelta en la barra y hablan con el otro que tienen al lado. Esto es así de duro, pero era así. Qué gran frase la de nadie quiere saber nada de los perdedores, es verdad. Oye, yo soy en el mundo de la música también hablamos de haberte presentado a castings. ¿Y castings o no? Pocos. Recuerdo una vez que me presenté a una audición, en música se llaman más audiciones, para una gira de Miguel Ríos. Y de 3 finalistas pasé esa criba y quedé en competencia con otro que al final es el que hizo la gira. Pero no se estila tanto ese tipo de audiciones o de castings como en el mundo de la interpretación. Sino el conocimiento de tu bagaje, de tu experiencia, de lo que ya has hecho, con quien has trabajado, sí. Un poco, que es lo que... Funciona mucho el boca a boca, el estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Para que las bandas luego se vayan nutriendo. Josu, vamos a cambiar radicalmente de tercio para preguntarte una de las preguntas emblemáticas de estos diálogos desde la fortaleza, que es, yo no sé si tú tienes ese recuerdo que en tu infancia, más bien juventud, te dieron tu padre, tu madre, normalmente suelen ser las madres, y que con el paso y con el transcurso de los años, pues más veces regresa a tu memoria. ¿Cuál fue ese consejo? Hay uno que está presente siempre, de manera permanente en mi actuar, en mi actuación diaria en la vida, que es una cosa que me dijo mi madre, tan obvia
como cierta, y es: intenta no hacer daño a nadie, intenta discurrir por esta vida sin hacer daño a nadie. Y luego me decía: pero que tampoco te lo hagan a ti, no seas tonto. Pero me decía que una de las mayores virtudes o de los mayores premios que podemos tener luego al final es echar la vista atrás y considerar o ver que no le has fastidiado la vida a nadie demasiado, ¿no? Preparando esta entrevista y ojeando un poco tus redes, he visto una fotografía preciosa que estás de muy niño en un columpio en San Leonardo de Yagüe, que era Sí. el pueblo de tu abuelo. Sí. Y mi pregunta es, ¿tu vida ha acabado pareciéndose a lo que tú alguna vez soñaste, que decía Almodóvar? En muchos aspectos sí, sin duda, además. No sé si en todos, porque tampoco recuerdo un catálogo preciso de cuáles eran los puntos a los que yo quería llegar, ¿no? Pero en muchos aspectos sí. Estoy muy contento con mi vida a esta edad que tengo. Considero que he cumplido metas importantes y bonitas, no solo en lo profesional, también en lo vital, en lo emocional. Y sí, se parece bastante a lo que algún día soñé. Oye, y a lo largo de tu vida estamos hablando de miles y miles de kilómetros, de muchas giras, de muchas ciudades, de muchos países incluso. No sé, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? Sí, porque tú has conocido muchísima gente en todo ese bagaje, ¿no? Toda esa trayectoria. Dime alguien Sí. que especialmente... Yo sé que os gusta que el entrevistado diga... soy muy poco amigo de los rankings o de los top 10 o top lo que sea, ¿no? Sí que te podría decir una película, te podría decir un libro, una canción. Un artista al que admire me resulta tremendamente complicado. Te podría decir John Lennon, pero muy cerca de él hay otros a los que admiro muchísimo también. Me gusta tu respuesta porque es cierto, es como muy previsible y normalmente la gente siempre tira por la Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final se te ha ido hacia, bueno, yo creo que uno de los músicos más importantes de la historia, ¿no? Que es John Lennon. Sí, en cuanto a innovación en la música del siglo XX, en la música popular del siglo XX, y también en cuanto a una actitud, ¿no? De ser un tipo multimillonario que realmente seguía buscando y que no renegaba de esos millones que tenía en la cuenta, pero no era lo que más le satisfacía. Eso creo que puedo decirlo, por lo menos he leído muchas biografías de él, y no era lo que más le llenaba de ninguna manera. Él era un tipo que incansablemente buscaba una esencia artística y un lenguaje y un mensaje que creo que transmitió. Ahí está su mensaje, es claro y quedó bien patente, ¿no? en su obra y en sus declaraciones, en sus manifestaciones de todo tipo, ¿no? Sí, marcó muchísimo, fue un tío definitivo. Oye, yo no sé, pero quizá, además estoy convencido que es una leyenda, ¿no? Pero todas las grandes estrellas, todos los grandes músicos, toda la gente de la cual tenemos referencia, es como que hay un poco la leyenda del ídolo con los pies de barro, gente que ha sufrido mucho. ¿Tú crees que es necesario ese sufrimiento para, o dicho de otra manera, como si se les negara la posibilidad de ser felices a las grandes estrellas, yo qué sé, del rock? Bueno, yo creo que ahí cada uno... Conozco a mucha gente he conocido y conozco a mucha gente que disfruta de niveles muy elevados de popularidad y de éxito, y creo que hay una confusión bastante generalizada entre popularidad o fama, cosa que a mí, por ejemplo, nunca me ha interesado ni me interesará nunca, y el éxito, que es algo que sí me interesa mucho. El éxito me interesa como concepto. Entonces, determinados artistas, tú dices que podemos tener alguno seguramente en la cabeza los dos ahora mismo, con ese martirio y esa especie de autocastigo, me parece
que lo único que demuestra es debilidad, simplemente, ¿no? Es decir, creo que no es para nada incompatible un éxito tremendo y en cifras y en todo, con una vida más o menos normal, ¿no? dentro de lo que cabe. Si llamamos normal a que bueno, pues a que te puedan reconocer por la calle y te pidan una foto o firmar un autógrafo. Pero más allá de eso, se puede y se debe vivir una vida normal y se debe compatibilizar el éxito y la fama, sobre todo el éxito, con una vida perfectamente normal. Somos, no sé, es un poco un San Benito que se cuelga a las personas más del espectáculo y de la música, no tanto el de los actores, que también, pero efectivamente. Sí, sí, bueno, vivimos en una sociedad que le encanta construir mitos y los construye además a su medida, a la medida que la sociedad quiere. Muchas veces no tiene un reflejo real en lo que es ese artista o esa persona. Pero la sociedad construye mitos y en base a eso, pues muchas veces ese mito destruye o puede ser destructivo o puede herir al propio artista, ¿no? ¿O se pretende que eso sea un marketing que además es un marketing doloroso y falso? Sin duda, sí. Oye, volvemos a cambiar de tercio de nuevo. A ver, así entre tú y yo, en esta casa mata que no nos oye nadie. Venga, cuéntame alguna manía que tengas. ¿Manías? Manía, superstición. Supersticiones, no. Supersticiones la verdad es que no. Y fíjate qué curioso, vivo rodeado de personas bastante supersticiosas y a veces me generan un poco de envidia. Me gustaría ser supersticioso porque lo hace muy divertido todo, ¿no? O sea, tener una superstición hace que las cosas sean más divertidas o más emocionantes. Yo sinceramente creo no tener ninguna. Manías muchísimas y cuanto más avanzamos, cuanto más la biología hace que nuestras células sean mayores, más manías tengo en todos los sentidos, ¿no? Pues eso te iba a preguntar, dime algo que no soportas. Yo te digo, yo el otro día cogí un autobús y de pronto pues tenía al lado a alguien con los cascos y me estaba poniendo, o sea, sin cascos, escuchando, y yo me estaba poniendo. ¿Tienes algún tipo de manía de estas o no? Muchas, de esas tengo muchas. Más de las que... Bienvenido al club. Más de las que debería, porque realmente... el otro día estaba cenando en Madrid en un restaurante que no era ni un restaurante de lujo, ni tampoco era un... entonces había un muchacho ahí en la mesa de al lado que llevaba unas chancletas y se las quitaba todo el rato, y entonces yo estaba cenando y estaba viendo sus pies no muy limpios, por decirlo de alguna manera, y claro, yo no sé si eso es una manía, pero realmente no podía soportarlo. O sea, tampoco me parecía correcto decírselo, porque hubiera sido una situación un poco desagradable para los dos, pero realmente ese tipo de cosas me exasperan de alguna manera, ¿no? O que yo viajo mucho en tren y oye, existen los auriculares o existe el tono de voz, ¿no? Que tú sabes muy bien como actor, que se puede hablar bajito y se puede hablar alto. Bueno, pues la gente que está 8 asientos más allá y me tengo que enterar de sus privacidades y de sus intimidades, me exaspera también, ¿no? Es algo que me irrita especialmente. Yo lo de poner las zapatillas en el sillón del autobús o del tren y ver que están allí, que luego se va a sentar alguien. Sí, también, por ejemplo, también, sí. Josu, dime, es muy difícil, pero dime un momento especialmente importante o que tú lo recuerdes como importante a lo largo de tu carrera profesional. Vale, sí, es difícil, realmente es difícil, pero te voy a decir uno. El concierto de Loquillo en la Plaza de las Ventas de Madrid en 2016 o 17, ahora ya ni lo recuerdo. Esa fue una noche que para mí fue un punto de inflexión, en el sentido de que estaba la Plaza de las Ventas llena. Yo en ese momento ya era director musical de la banda de Loquillo, eso se estaba grabando para un DVD. Y fue una noche maravillosa en todos los sentidos, un concierto perfecto, una noche perfecta, una temperatura perfecta, y cuando me acosté esa noche dije, Josu, lo has hecho. O sea,
este momento es, igual los hay mejores en el futuro, pero hasta ahora igual es probable que no haya habido uno mejor, o por lo menos yo lo recuerdo así, como un momento muy, muy especial. Lo has narrado muy bien y ese disfrute lo tuviste durante el concierto, porque hay muchas veces que a lo mejor en la vida recordamos a todo lo pasado, ¿no? El recuerdo de algo, lo que nos hace felices. Tú estabas en el escenario y lo estabas sí, disfrutando. Hago el esfuerzo permanentemente, no solo en mi trabajo, sino en la vida en general, y desde hace ya muchos años hago un esfuerzo tremendo y dedico mucho trabajo a ser consciente de las cosas, ¿no? A ser consciente de las cosas en cada momento. Te hablo de disfrutar de un café mientras cantan los pajaritos afuera, o decir, ese tipo de cosas, ¿no? De ser consciente de que lo bonito de la vida hay que disfrutarlo en ese momento. Es una tarea muy difícil porque el tiempo es implacable y el segundero no deja de correr, y ya en cuanto pasa eso ya pertenece al pasado. Pero intento estrujarlo y disfrutar del momento, de los momentos, ¿no? Vivir el presente. Vivir el presente, sí. Vivir el presente, porque sí, es lo que tenemos, ¿no? Al final es importante. Vámonos al extremo contrario. Háblame de ese momento profesional que a lo largo de tu carrera lo recuerdas como especialmente, no sé, triste o... Sí, no diré el nombre, pero hace unos años produje un disco que no tenía que haber producido, porque no me gustaba, y lo hice por una mera cuestión económica. Entonces, fue la primera y la última vez que he hecho algo así, es decir, me conjuré conmigo mismo para no volver a aceptar un trabajo, una producción de algo que no me gustara, que no me lo creyera, ¿no? Primero porque me parece un fraude, me parece fraudulento como productor intentar aportar y construir algo en la carrera de un grupo sin creértelo y sin que te guste, ¿no? Entonces, y además por una mera cuestión económica, es decir, porque me venía bien ese trabajo, ¿no? Claro. Pero no lo justifica no lo justifica en ningún modo. Entonces, recuerdo que pasé un momento amargo cuando fui consciente de que realmente no estaba siendo honesto conmigo mismo, con mi esencia de productor y también como persona. No me sentí muy orgulloso de mí mismo haciendo eso. Lo reconozco aquí delante de ti y bueno, y lo que sí que es verdad es que me sirvió para conjurarme en la promesa de no volver a hacer algo parecido. Cuando afrontas cualquier proyecto veo que para ti la honestidad es algo sí, importante. Es fundamental, sí, lo veo así. Creo que si no, además, mi trabajo no está bien hecho, y creo mucho y valoro mucho la profesionalidad. Es algo que valoro muchísimo, en todas las profesiones. En la mía en concreto, y en mí mismo como productor, valoro mucho ser profesional y ser un buen profesional. Es decir, aportar en cada producción lo mejor que sé y hacer las cosas lo mejor que sé. Y además con buen rollo, y además con energía y con cariño. Si no es así, no estoy siendo honesto. Oye, ¿qué libro tienes ahora mismo? ¿Qué libros tienes en la mesilla de noche? Acabo de terminar un libro precioso que se llama Autorruta del Sur, de un gran amigo mío, periodista y escritor, que se llama Julio Valdeón. Es un libro de viajes, una crónica de viaje fantástica, narrada en primera persona, un viaje por el sur de Estados Unidos, por la Ruta 61, tan llena de nombres, de lugares, de artistas, de estilos musicales, de ciudades emblemáticas, y es un libro que recomiendo encarecidamente, está muy chulo. Muy bien. Oye, vamos a trabajar, vamos a tu lugar de trabajo, a tu estudio. ¿Tienes algún protocolo, algún horario, alguna costumbre que suelas hacer, un hábito de ella? Te puedo decir lo que ya no tengo y tenía cuando era más joven.
A mí hay grupos, por ejemplo, chavales jóvenes que me piden que les produzca un disco y me piden grabar de noche, por ejemplo. Y yo digo, ¿grabar de noche? ¿Por qué? No, porque sí, porque ellos viven todavía o se alimentan de esa mitología, ¿no? De la noche y que haya una botella de whisky en el estudio, lo que sea. Para mí es algo que en absoluto. A mí me gusta comenzar las sesiones de grabación bien pronto por la mañana. Creo que además hasta la hora de comer es cuando más rindo, cuando más lúcida está mi cabeza y cuando mejor salen las cosas. Después de comer todo empieza a espesarse un poco, ¿no? Aunque si es necesario prolongar una sesión, se prolonga. Pero sí que me gusta trabajar desde bien pronto por la mañana. Me gusta que haya una luz adecuada en el estudio, soy bastante maniático con eso, que la luz sea agradable, que me ayude. Pocas cosas más, luego lo demás lo da el carácter y el talento. Oye, la siguiente pregunta que te voy a hacer en tu caso tiene especial relevancia, importancia, pero además me imagino que es de las más difíciles de esta entrevista, y es que si tuvieras que elegir una sola sintonía, un álbum, un autor, una balada, una canción, que fuera un poco la banda sonora de tu vida, ¿cuál escogerías? Pues ahí no tengo duda, fíjate, ahí no tengo ninguna duda. Y como no es la primera vez que me lo preguntan, cuando lo digo, suelo ver caras de extrañeza porque no es una canción de rock, no es una canción de los Beatles, ni de los Rolling Stones, ni es una pieza de música clásica de la cual soy un gran consumidor. Mi canción favorita de toda la historia, que me parece lo más evocador y emocionante que he oído en mi vida y que me sigue emocionando, es Moon River de Henry Mancini. Wow. O sea, es una canción, para mí es la canción perfecta, ¿no? Además en casi todas sus versiones, de los cientos de versiones que hay, Sinatra, la propia versión de la película cantada por Audrey Hepburn, que además ella insistió en cantarla, el director no quería, decía, pues, esta chiquilla, y es una maravilla. Soy un gran admirador de la obra de Henry Mancini en general, es responsable de sintonías, de melodías que tenemos todos en la cabeza y que son imperecederas, pero Moon River es para mí la canción, sí, sin duda. Oye, el mundo de la cultura, del arte, de la música, del teatro, siempre, y venga quien venga, siempre está como un poco maltratado, o no desde luego todo lo cuidado que debería de estar, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo vives la presión, siendo que tú estás en primera división de la música de este país? Yo me imagino que la presión debe de ser importante por parte del público, de las discográficas. No soy muy consciente de eso, la verdad. La presión me la autoimpongo yo y la censura también. Suelo imponerme las dos cosas. Presión, claro que hay presión, pero me divierte esa presión, me excita, me pone bien, ¿no? La presión. Constantemente, todos los días, en cada proyecto, en cada gira nueva, en cada disco, te enfrentas a retos difíciles, precisamente por lo que tú dices, por estar, dijéramos, jugando en una liga en la que hay que darlas todas, pero a mí es una presión que, insisto, me gusta, de verdad, no me incomoda en absoluto, no le tengo demasiado miedo, todo lo contrario. Ahí recientemente veíamos pues a la cantante Melody, que acudía a Eurovisión, que presentaba su trabajo, que luego daba una rueda de prensa, que hablaba de supuestas presiones. ¿Tú has vivido de alguna manera esa no más que presión, imposición, o alguien que intente marcar tu creatividad o tu manera de trabajar? Cada vez menos porque según vas ascendiendo o subiendo escalones o avanzando casillas, te encuentras con menos personas o entidades o compañías discográficas o tal que estén señalándote o marcándote el camino o imponiendo cosas, ¿no? Casi todo se puede negociar con personas razonables y con buenos profesionales, que tengo la suerte de estar rodeado o trabajar
profesionales que entienden cómo debe ser esta industria y este negocio, todo se puede negociar, y si hay desacuerdos o hay diferencias en cuanto al sentido que debe tomar una producción o al sonido que hay que alcanzar o lo que sea, con inteligencia, con aplomo, con seriedad, con rigor, pues a todo se puede llegar. Sí que admito que, claro, que en épocas remotas yo tenía que hacer lo que me decían o tenía que morir al palo más de lo que se me imponía. Entonces, bueno, yo intentaba también siempre en esos casos colarla de alguna manera, ¿no? O sea, decir sí, pero luego colar mi estilo, mi impronta, mi manera de hacer. Bueno, vuestro prestigio está ya demostrado y de alguna manera no tenéis ya nada que demostrar, sino la calidad de vuestro trabajo os avala, y yo me imagino que eso será como muy respetable dentro del mundo de la música, ¿no? Yo creo que sí. Está mal que lo diga yo, pero yo creo que sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que hay una... yo en lo personal, en mi carrera personal, y desde luego los 14 años que llevo ya con Loquillo, pues hay ahí una serie de trabajos y una serie de logros conseguidos entre todos, principalmente el artista, pero también ayudado pues por los que en alguna u otra medida estamos cerca o al lado, construyendo esa trayectoria. Pues sí, yo noto mucho respeto y por parte del resto de compañeros de profesión, por parte de la industria, crítica, etcétera. Me vas a permitir que te saque de nuevo del mundo de la música y te haga una pregunta que es... yo te otorgo una varita mágica y en este momento te nombro la máxima autoridad mundial. Si pudieras, dime un par de medidas que tomarías sin dudarlo. Qué complicado. Amigo mío. Bueno, para mí hay un pilar fundamental que cuando falla todo lo demás, como se cae todo como un castillo de naipes, que es la educación y la cultura, ¿no? Las culturas, ¿no? Las diferentes culturas. Entonces, lograr que los pueblos, que las culturas saquen lo mejor de sí mismas, porque casi todas están fundadas, se basan en fundamentos sólidos y buenos y éticamente aceptables y válidos, creo que eso es fundamental. Limitaría, por supuesto, intentaría limitar ese poder omnipresente y omnímodo que tienen los medios actuales, ¿no? Las redes sociales, etcétera, que creo que es algo que está contribuyendo a que la sociedad pierda valores, sin más, ¿no? Entonces, si me nombraras máxima autoridad mundial, lo que haría o lo que intentaría sería principalmente fomentar valores basados en la educación, en el respeto y en el progreso. Muy bien. Oye, yo me imagino que es complicado, pero ¿Josu García tiene algún otro hobby que esté fuera del mundo de su trabajo, de la música? Es curioso porque yo tengo, no es un hobby, es una necesidad, que es la lectura, y tengo, lo que sí que tengo son pasiones más que hobbies, es decir, no colecciono trenes eléctricos ni ese tipo de cosas, pero sí que tengo una gran pasión por la historia y una gran pasión por el cine y por la lectura, por la literatura en general. Esas son mis grandes pasiones, pero más no tengo hobbies como, yo qué sé, pues un deporte en concreto. Oye, y dime ese trabajo, ese proyecto, esa producción que todavía está pendiente y que te gustaría hacerla, y además sé que la harás. Bien, la haré, claro que sí. Bueno, es un disco mío, un disco mío en solitario, es decir, me gustaría de aquí a... Lo que pasa es que, bueno, me he ido poniendo fechas límite y al final yo mismo me voy poniendo excusas para retrasarlo. Pero sí, me gustaría hacer un disco mío como artista y contar una serie de cosas, ¿no? Ahora ya que entro o empiezo a entrar en una fase
crepuscular, Bueno. que no, pero a mí la palabra crepuscular me encanta. Sí. Me encanta, Sí, es bonita, ¿no? Es bonita. Es poética. Y entonces sí, me gustaría hacer un trabajo propio, particular y personal, contando muchas cosas. Oye, tú que eres 100% en origen analógico, toda esta transición que nos ha tocado vivir, a donde hemos llegado, lo que todavía nos queda por ver, ¿cómo lo has vivido? Bien, yo ya vi, los que tenemos nuestra edad y nos dedicamos a esto, yo ya viví con cierta perplejidad, pero creo que me adapté, nos adaptamos bastante bien en la transición que supuso grabar en sistemas analógicos, en aquellas cintas magnetofónicas, etc. De eso pasar a sistemas digitales, ¿no? Que la música, en lugar de ser una información física que está impregnada en una cinta magnética, sean ceros y unos, ¿no? Esto yo creo que lo he vivido con bastante soltura y además creo firmemente en las bondades de ese tipo de tecnología, sobre todo en lo práctico. Son sistemas que convierten los procesos de grabación en algo mucho más práctico y más rápido. En mi caso y en el caso de muchos productores que conozco y con los que estoy en contacto a través de blogs, este tipo de cosas, con productores de todo el mundo y tal, intentamos hacer un híbrido o combinar de alguna manera tecnologías antiguas, sí, bueno, con lo más puntero que haya ahora, y se consiguen muy buenos resultados además, porque claro, esto, aunque lo que voy a hacer es bastante técnico, pero es igual, creo que se puede entender. Una de las dificultades que había cuando grabábamos en cinta es que la cinta producía un soplo, un sonido que tratábamos de evitar a toda costa luego en la mezcla, etcétera, y tal. Bueno, ahora hay plugins que aportan ese soplo de la cinta, ¿no? Con lo cual es un poco el mundo al revés, estamos un poco enloquecidos, ¿no? Otra cosa es lo que perdón, otra cosa es la inteligencia artificial, la tan cacareada inteligencia artificial. De ello te iba a preguntar. Bien, yo en mi profesión y hasta ahora no he visto, no he comprobado esto que decían hasta hace no, porque cualquiera puede componer una sinfonía o hacer... Sí, es posible, no digo que no, y seguramente será así, seguramente será así. El otro día me dijeron que van a hacer una película nueva de James Dean a base de... Sí, bueno, pues probablemente sea así. Yo afortunadamente lo veo todo ya con bastante reposo, con bastante calma, no me asusta, tengo muy claro lo que me gusta, tengo muy claro dónde está la esencia artística de las cosas, y creo que hasta ahora las cosas que he visto producidas por inteligencia artificial no imitan ni en absoluto a la inteligencia humana y emocional. Acabarán haciéndolo, no lo sé, seguramente veremos cosas muy sorprendentes, ¿no? Yo lo vivo todos estos cambios con cierto escepticismo, con un poco de perplejidad, pero tampoco con un rechazo frontal. Creo que hay que observar, ser pacientes y ver un poco por dónde se van desarrollando las cosas, porque mientras tanto un poeta sigue escribiendo un poema en la servilleta de un bar, ¿no? Con un bolígrafo, ¿no? Mientras toma una cerveza, y eso es algo que lo podrá hacer la inteligencia artificial, es posible. Yo leía que incluso volveremos a ver a Ava Gardner en un plató rodando una película. Es muy probable. O algo que leí el otro día en una entrevista yo de Paloma San Basilio, y ella hablaba de los 70, de los 80, cuando o ella iba a Londres o la Orquesta Sinfónica de Londres venía a España para grabar un disco. Decía, eso hoy por hoy lo hace un ordenador. Qué cosas, ¿no? Sí. Son tiempos en los que, claro, convivimos personas que hemos vivido o que hemos trabajado con tecnologías anteriores, pero yo también entiendo que un chaval de 18 años que empiece con esto de la música
entiendo que no conozca otra cosa más que lo que tiene ahora mismo. Soy capaz de entenderlo, lo entiendo perfectamente y me pongo en su lugar y claro, le hablas de otro tipo de tecnologías y dice, pero ¿qué está diciendo este señor? ¿Sabes? ¿No? Entonces lo entiendo, puedo entenderlo y vivimos en los tiempos que nos toca vivir, sin más. No creo que haya que ser enemigo frontal de nada, pero tampoco caer como tontos en brazos de una cosa que realmente todavía no sé lo que es. O sea, que todavía no sé en qué consiste. Hay gente que me dice, no, la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo. Sí, claro, ya a finales del siglo XIX las máquinas ya quitaron muchos trabajos. Cada época le toca lo que le toca, ¿no? Y yo digo, ¿y si hay un laboratorio o 100 laboratorios en todo el mundo que llevan 30 años intentando sintetizar una molécula para crear un medicamento que pueda combatir no sé qué enfermedad y resulta que la inteligencia artificial te hace esa fórmula en 3 horas? ¿Es buena o es mala la inteligencia artificial? Supongo que será buena en ese sentido, o en ese caso, ¿no? Pero insisto, soy un observador me gusta verme como un poco así, como un poco a ver qué pasa, ¿no? A ver por dónde discurre todo esto. Es una carrera de fondo, la carrera de la música, entiendo, en la cual la calidad al final es lo importante, ¿no? Pero tú a lo largo de tu trayectoria, y ya te pido más desde una perspectiva como analista, ¿has visto esa falta de calidad tapada por el marketing, por de pronto crear algo que ves que no? Y te digo, me respondes y luego te digo por qué te hago esta pregunta. Estupendo. Sí, claro, todos hemos visto cosas, productos, tanto musicales como cinematográficos, como cualquier manifestación artística, que no hubieran sido populares o no hubieran tenido éxito si no hubiera habido detrás un marketing adecuado o un músculo económico potente que lo haya empujado. Eso está claro. Pero siempre ha existido y siempre, es decir, claro, y hay veces pienso, ¿cuántos Mozarts nos hemos perdido? Porque él tuvo su marketing, ¿no? Mozart tuvo su marketing. Le hicieron un marketing, tuvo alguien, pero ¿cuántos había igual en ese momento que podrías? ¿Cuántos Beatles nos hemos perdido? ¿Cuántos chavales habría en un pueblecito de Grecia, por decirte algo, o de no sé dónde, que podrían haber cambiado también el curso de la historia de la música y no supieron dar con la tecla adecuada? Tal. Nunca lo sabremos. Yo creo que el marketing es necesario en el mundo en el que vivimos, lógico, ¿no? No hay otra manera. Otra cosa es que el marketing despiadado o que crea artificios y que crea engendros artísticos. Claro, estamos hablando de arte, con lo cual decir lo que es bueno y es malo es muy complicado. Yo puedo decir personalmente que algo me parece muy malo o que me parece feo, pero no puedo afirmarlo categóricamente. Aunque sí, entiendo lo que me dices y creo que sí, que el marketing ha construido productos de muy dudosa calidad, claro que sí. Pues mira, hoy de madrugada pensaba yo en una reflexión y digo, se lo tengo que preguntar a Josu. Lo digo yo, tú opinarás, pero ¿por qué antes del 2000 había la música que había? ¿Por qué estaba U2, Supertramp, yo qué sé, es que empiezo y no acabo? Y sin embargo eran carreras consolidadas, música que estamos escuchando hoy con la misma vigencia que hace 30, 40 años, y sin embargo la música de ahora es tan, a mí personalmente, claro, hay que diversificar, ¿no? Pero bueno, digamos que el mercado juvenil, etcétera, etcétera, es música tan intrascendente, tan pasajera. ¿Por qué ahora hay unos grupos, unos músicos, de los cuales dentro de 2 años ya no vuelves a hablar nunca más y surgen otros nuevos? ¿Cómo ves tú este tema? Bien, yo paso muchas horas al día preguntándome lo mismo, o no muchas horas al día, pero me hago esa pregunta con frecuencia, ¿no? Y yo iría todavía más lejos y metiéndome también un poco en lo tuyo. ¿Cuánto hace que no hay un director de cine como Scorsese o como Sidney Lumet o como, no sé, o como Lubitsch, ¿no? ¿Y cuánto hace que no hay actores nuevos, que los hay buenísimos, pero Pacino, De Niro, toda esa generación de actores que dio paso a generaciones de actores muy buenos, pero es que aquello es
aquello es estratosférico. Es estratosférico. En la música creo que pasa igual. Habiendo cosas buenísimas como hay actualmente, y lo que pasa es que hay una oferta inabarcable, es inabarcable, pero sí que es verdad que en la época a la que te refieres había grandes hitos musicales muy consolidados, efectivamente, que objetivamente eran productos buenísimos, ¿no? De una calidad excelente y muy trascendentes, ¿no? Probablemente tenga que ver la intrascendencia de la que me hablas, probablemente tenga que ver con la propia intrascendencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, generalmente el arte en general suele reflejar el comportamiento de una sociedad. Y creo que ahora mismo tenemos la música que merecemos, o la sociedad tiene la música que se merece. Insisto que habiendo muchísimas músicas, muchísimos autores, grupos que no son conocidos, pero que están ahí, y hay tal infinidad de propuestas musicales y de proyectos que claro, si nos quedamos solo con lo que te meten con el marketing ese que decías tú antes, bueno, en la radio ya no existe prácticamente, pero claro, en los otros canales que hay para difundir música, si te quedas con eso, efectivamente dices ostras, qué poco trascendente es esto. Pero a lo mejor es porque nos hemos hecho, o yo me he hecho mayor. Hablabas hace un momento de ese Zaragoza de los años 80. Yo recuerdo aquella época que donde había un cuarto trastero, donde había un local, había un grupo, y ilusiones, y ensayos, y eso se ha perdido mucho. Es que en general se vivía de otra manera, es que se vivía de otra manera. Claro. La vida era otra, la vida que teníamos los que éramos jóvenes en aquella época no tiene nada que ver con cómo viven los jóvenes ahora. No tienen donde, o sea, se reúnen y se conocen a través de pantallas. No tienen nosotros nos salíamos a la calle y estábamos en la calle. Es verdad. Y íbamos a bares y íbamos o a un club de lectura de poesía o a un cine de barrio donde había cineclub y ponían películas de arte y ensayo y todo era y dónde te has comprado esta cazadora, y era todo, había una interacción tremenda en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en las modas, en la música, en el cine, en todo, ¿no? Porque estábamos muy en contacto personal unos con otros, ¿no? Ahora no es así, ahora eso ha desaparecido. Vivimos de otra manera, la sociedad vive de otra manera. Hay otras pulsiones y otras maneras de relacionarse muy diferentes. ¿Dónde te ves viviendo, haciendo dentro de 15 años? Bueno, yo soy No te lo has planteado. Yo soy un enamorado de Madrid, me gusta mucho la ciudad donde vivo, es la ciudad donde más tiempo he vivido en mi vida. Me instalé allí de manera definitiva en el 92, o sea, entonces me gusta mucho vivir en Madrid. Vivo esa ciudad de una manera, a pesar de que no es el Madrid que añoro y que encontré cuando llegué allí, es una ciudad que me gusta mucho. Seguramente si tuviera que elegir otro sitio sería este. Bueno, pues y de pronto un día en una enciclopedia, que ya no existirán las enciclopedias, pero existirá no sé el qué, y se haga mención a Josu García, su vida, aportación y obra, ¿qué es lo que te gustaría que dijera? Bueno, para ser realistas, no creo que mi paso por aquí deje una huella muy importante. Sí que me gustaría que, por pequeña que fuera esa huella, fuera una huella honesta, limpia, divertida y interesante. Muy bien. Y ya vamos a concluir con la pregunta que es un poco el buque insignia de los diálogos desde la fortaleza, y es que te voy a pedir que me dejes grabado un mensaje. Ese mensaje no lo escuchará nadie, yo lo ocultaré en un dispositivo, en alguna entre las piedras de esta casamata, y un arqueólogo, un reconstructor, dentro de 300 años, exactamente el 6 de junio del año 2325, lo encontrará. Cuando suene tu voz, ¿qué mensaje te gustaría dejarle grabado a la humanidad?
diría, hola, ¿qué tal? ¿Os habéis librado ya de la mediocridad? ¿Os habéis librado ya de la envidia? ¿Os habéis librado ya del mal rollo, de la estupidez, de la incultura, de la ignorancia, de la avaricia? ¿Os habéis librado ya de esto o seguimos en lo mismo? Pues Josu García, muchísimas gracias por concederme este diálogo, por haber estado hablando y haber hecho ese recorrido por tu infancia, por tu juventud, por tus sueños, y que sepas que en Jaca se te quiere, se te sigue, se te recuerda, y que es un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias, Tony. Gracias de verdad. Josu nos ha contado que aquí, en esta ciudad, pasó una de las etapas esenciales de su vida, la adolescencia, y que por eso Jaca, el vínculo con esta tierra es total, es poderoso y para siempre. Aunque su vida y su trabajo se desarrollan en Madrid, ciudad que ama profundamente, la ciudad de Jaca es su segunda opción, porque a Jaca y al Pirineo viaja siempre que le es posible, aunque desgraciadamente no todo lo que él quisiera. Josu desde hace ya muchos años juega en la primera división de la música de nuestro país, lugar al que ha llegado por su enorme esfuerzo y su gran talento. Josu cree que al final la inteligencia artificial acabará encontrando su lugar, eso seguro, pero hoy por hoy, y si nos atenemos al mundo de la música, todavía no es capaz de superar a la inteligencia humana y sobre todo a los sentimientos. Para Josu es importante saber compatibilizar el éxito o la fama con una vida normal, discreta. Admira profundamente a John Lennon, pero igual o más otros tantos músicos, por lo cual decantarse por uno o por otro le parece complicado. Hablando con él, te das cuenta de que su enorme experiencia, el bagaje de esos miles y miles de kilómetros, países y ciudades recorridas en sus giras, le aporta un punto de vista siempre interesante y maduro. Es un placer charlar con él y, por supuesto, su huella para nosotros es y será siempre honesta, limpia y divertida. Gracias, Josu. Jaca te lleva en el corazón.